Y quiero platicarles un poquito sobre el tema de adicciones, no tanto desde el punto de vista teórico, sino de alguien que ha trabajado con pacientes que me han enseñado muchísimo. Todo lo que sé sobre adicciones, una parte obviamente uno lo aprende leyendo, uno lo aprende en la facultad, en la universidad, pero un gran porcentaje lo he aprendido junto con mis pacientes y con Dios, de muchas preguntas que me han hecho. Pacientes jóvenes, pacientes adolescentes, pacientes adultos que se han enganchado por decisión propia o por accidente en alguna adicción. Y entonces esta charla habla un poquito acerca de eso, los recursos terapéuticos que tenemos para trabajar con las adicciones, pero también los recursos que tenemos en Dios para poder trabajar con esa parte. Venía platicando con el conductor del Uber y estábamos platicando un poquito de a qué venía yo por acá, ¿no? Porque pues vengo desde lejos y como, ¿para qué atravesó la ciudad? Y venía platicando un poquito con él acerca de cómo la fe, de cómo los recursos bíblicos nos sostienen cuando queremos superar alguna adicción. Y le estaba justamente platicando a él que a mí a veces me da un poco de coraje porque estoy recordando el caso de una chica no cristiana, una chica de secundaria, segundo de secundaria. Llegó conmigo con una crisis de ansiedad muy fuerte y yo le pregunté a ella qué había pasado, porque llegó muy desregulada, con ataques de pánico, insomnio, no podía dormir, ya no quería ir a la escuela. Y entonces le dije, cuéntame qué pasó. Y fue un evento de una vez. Ella me dijo, tengo un grupo de amigos, confío en ellos, son mis amigos. Y entonces un día estábamos en el salón de clases, estábamos cotorreando, estábamos esperando que llegara uno de los profesores para la siguiente clase. Y en medio del cotorreo, de las risas y de todo lo demás, alguien me dio una pastillita. ¿Quieres una pastillita? Así, no le dijo es droga, no le dijo quieres tal sustancia, no, quieres una pastillita como quien ofrece un Halls, ¿no? Entonces dice, bueno, son mis amigos, yo confiaba en ellos, la acepté. Dice, y no sé qué me pasó, sentí que toda mi cabeza se me hacía grande, pequeña, que flotaba, que me hundía. Dice, y de ahí las siguientes horas no supe bien exactamente qué me estaba ocurriendo. Me sentí emocionada, me sentí triste, me sentí con ganas de salir corriendo, me sentí con ganas de esconderme, o sea, de todo. Y ella dice, pero eso lo afronté con confusión, porque realmente no sabía lo que estaba pasando. Y obviamente tampoco tenía como las ganas de preguntar, o sea, ni siquiera sabía dónde estaba. Y ella me dice, pero lo peor no fue ese día. Lo peor fue lo que ocurrió al día siguiente y los días que vinieron después. De ahí en adelante ya no pude dormir. De ahí en adelante tenía una angustia todas las noches. De ahí en adelante de la nada empezaba a temblar. De la nada tenía ataques de pánico. Y lo que ella estaba experimentando era síndrome de abstinencia. Su cerebro y su cuerpo se inundaron con sustancias químicas que en su momento fueron diseñadas para trabajar con el dolor, con algunas afecciones, y obviamente alguien les encontró otro uso. Y no son sustancias inofensivas. Una sola vez. No era una chica que tuviera ejemplo en casa de alguien que se drogaba, no era una chica que tuviera como tantos problemas como que uno se esperaría, no, tiene muchos problemas y por eso recurrió a las drogas, no. Y aunque no era cristiana, su vida era una vida más o menos promedio. Y con esta chica estuve trabajando 6 meses.
6 meses para que ella tuviera herramientas para lograr superar lo que le llaman la malilla, el síndrome de abstinencia. Y a mí me da mucho coraje ese tipo de situaciones, porque obviamente la chica aprendió que los que se decían sus amigos y que podía confiar en ellos eran los que le habían dado la pastillita sin siquiera decirle qué era. Una vez. Ahora, ¿cuántos chicos hay que se enganchan y no pueden tolerar el síndrome de abstinencia y empiezan a consumir más para no tener que pasar por lo terrible que significa el síndrome de abstinencia? ¿Cuántos chicos cristianos hay? Una pregunta, ¿cuántos de los que están aquí sirven en sus iglesias? Por favor, levanten la mano. Ok. Bajen su mano, por favor. ¿Por qué se los pregunto? Porque hace rato yo estaba platicando con Dios y Dios me mostraba algo acerca de ustedes, los que están sirviendo. Quizá no todos, pero quizá algunos, no voy a decir muchos detalles, pero lo que el Espíritu Santo me estaba mostrando es que algunos de ustedes que están sirviendo en sus iglesias sirven heridos. Pero no solamente sirven heridos, sino sirven heridos sin que otros se den cuenta porque están enmascarando esa herida para poder servir mejor. Y el Espíritu Santo me mostraba que algunos de ustedes se están preguntando, Señor, ¿tengo que mostrar mis heridas a alguien más? ¿Alguien más tiene que enterarse? ¿Qué va a pasar conmigo cuando alguien vea estas heridas y que no se habían dado cuenta que yo estoy sirviendo de esta manera? El Espíritu Santo no me dio respuestas, solo me estaba mostrando las preguntas que hay en algunos de ustedes. Y yo creo que hemos venido hoy a este lugar para responder algunas de esas preguntas. Yo no tengo las respuestas, Cristo tiene las respuestas. El Espíritu Santo tiene las respuestas. Y quizá mientras estamos hablando el día de hoy, algunas de tus preguntas sean respondidas. Quizá algunas preguntas son no tan personales, son más técnicas y va a haber un tiempo para poder resolverlas. Entonces, yo creo que Dios nos va a hablar a lo largo de todo este día y por medio de muchas herramientas. Entonces, yo quiero compartir algo que seguramente les va a ayudar. Escribí un libro, no lo había escrito la última vez que nos vimos, se llama De la adicción a la conexión. Entonces, parte de lo que hoy quiero compartir con ustedes está ahí y en los PDFs que ustedes pueden obtener libremente, salud, si alguien los quiere. Entonces, quiero compartirles desde la perspectiva terapéutica, pero también desde la perspectiva bíblica, ¿qué nos ha funcionado? He trabajado más de 10 años con personas luchando con diferentes tipos de adicciones y me gustaría compartir mi experiencia con mis pacientes. Quizá haya otros terapeutas que tienen otras herramientas que pueden complementar las que yo tengo y me encantaría seguir aprendiendo. Así que seguramente si nos juntamos vamos a tener más mochilas llenas de herramientas para poder trabajar con las personas. Pero la idea del día de hoy, yo quise compartir con ustedes eso, cosas que han funcionado. No que desde la teoría pensamos que pueden funcionar, cosas que sí han funcionado. Entonces, aquí en la presentación, déjenme ver qué les puse. Les puse una ilustración. No la primera, la segunda les puse una que es, tiene un sub y baja. Acá también tengo una pantalla. Ok. Por favor, si pueden poner ahí. Bueno, el concepto que yo manejo en el libro de la adicción a la conexión es el concepto de un sub y baja que todos conocemos en los juegos, ¿verdad? De nuestra colonia, en un parque cercano, donde está el balancín en la parte de en medio, el punto de equilibrio, por así decirlo, y tenemos un sub y baja que de un lado tiene un brazo
y del otro lado tiene otro brazo, y todos alguna vez nos hemos subido ahí, niños, adolescentes o hasta adultos. Entonces, ¿qué pasa cuando nos subimos en ese sub y baja y hay alguien más pesado que nosotros del otro lado del sub y baja? Pues por más que nosotros ahí queramos brincar, no bajamos, porque el juego está diseñado para que entre más peso haya de un lado, aunque sea poquito, se inclina del otro lado. Entonces, por eso es que a esta charla y a este libro que escribí les puse de la adicción a la conexión. Y quise poner esta ilustración que seguramente ustedes ya tienen ahí en su mente. Un sub y baja. De un lado tenemos la adicción. El punto de equilibrio se llama sobriedad. Y casi todos nosotros queremos llegar al punto de equilibrio que se llama sobriedad. Y cuando llegamos al punto de equilibrio que se llama sobriedad, pensamos, ya la hice, ya superé mi adicción. Pero ese es un grave error. Porque la sobriedad es el punto medio del sub y baja. Imaginémonos dos gemelos o dos personas del mismo peso, están en el sub y baja y el sub y baja está equilibrado. Pero aunque está equilibrado, la gravedad y un montón de factores, que alguien se mueva más que el otro, aunque estén equilibrados por completo, tarde o temprano, ese sub y baja se va a inclinar a uno de los dos lados, ¿verdad que sí? Y eso pasa cuando llegamos al punto de sobriedad. El punto de sobriedad es el ya no. Antes fumaba, pero ya no fumo. Y entonces, como ya no fumo, gloria a Dios, Dios me hizo por completo libre. Creo por completo en la libertad que ofrece el Evangelio, Jesucristo, la libertad que Él conquistó para nosotros. Pero nos quedamos en el ya no. Ya no fumo, entonces ya soy libre. Ya no me masturbo, entonces soy libre. Ya no veo pornografía, entonces ya soy libre. Ya no me drogo, soy libre. Ya no bebo alcohol, entonces soy libre. Ya no apuesto, entonces soy libre. Ya no estoy en medio de relaciones tóxicas, por lo tanto soy libre. Pero ese es únicamente llegar al punto de sobriedad. Y Dios no quiere que nos quedemos en el punto de sobriedad. Dios quiere que haya más peso del otro lado del sub y baja, para que entonces cuando haya más peso del otro lado del sub y baja, si la adicción toca la puerta, toc, 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 o por mucho que esté brincando la adicción, del otro lado tenemos un peso que nos va a impedir recaer en la adicción. Ese peso se llama conexión. Y he descubierto que en la raíz de toda adicción siempre hay algo que se desconectó, algo que se rompió. Una relación, un punto de vista, una ilusión, una expectativa, algo se rompió. Entonces mantengan en su mente esa imagen de sub y baja. ¿Dónde estarían ustedes? ¿Dónde estaría yo? Quizá estás batallando con alguna adicción que nadie sabe, pero quizá además como cristiano has probado algunas cosas, has probado orar más, y no quiere decir que la oración no tenga poder y las disciplinas cristianas no tengan poder, pero necesitamos saber cómo emplear cada una de las herramientas que Dios nos ha dado. Hay salida. Por supuesto que hay salida. Entonces, yo aquí les puse una definición de adicción. ¿Qué es adicción? Adicción es un estado de profunda desconexión con Dios, con otros y nosotros mismos. Es el punto más bajo del sub y baja. Y esta no es una definición académica. No quiere decir que nos vamos a quedar solo con esa definición. Pero yo quiero que se queden hoy con esta definición que yo les estoy dando. La adicción es el punto de desconexión. Estamos desconectados de Dios principalmente. Separados de mí, nada podéis hacer. Estamos desconectados de Dios, estamos desconectados de los demás, pero además estamos desconectados de nosotros mismos. No conocemos bien nuestras emociones, no conocemos bien nuestro cuerpo, no conocemos bien la manera de regular nuestras emociones.
y no podemos conectarnos con otros para que nos conozcan verdaderamente. El salmista dice: mientras callé, envejecieron mis huesos. Mi verdor se convirtió en sequedad de verano. Y eso pasa cuando guardamos silencio. Por eso la Biblia dice: bienaventurado aquel cuyo pecado es perdonado. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que podáis ser sanados. En la confesión hay poder. Entonces, si tú estás luchando con algo, no tienes que luchar solo. Ese no es un principio bíblico, lucha solo. Por eso en la Biblia se nos insta a que la comunidad tiene poder. El punto de conexión significa, en primer lugar, me conecto con Dios. Me conecto con el Espíritu Santo. Me conecto con su palabra. Y además obedezco los principios de su palabra. Camino en ellos, los practico. Me conecto además con una comunidad de fe que sabe quién soy, sabe las luchas que estoy atravesando, me ayuda, me alienta, me anima. Además estoy conectado con un pastor. Además estoy conectado con un consejero, con un coach, con un pastor de jóvenes, con un pastor, quizá con un terapeuta. Estoy conectado además con algún consejero. Estoy conectado además con mi familia, desarrollo buenas relaciones interpersonales. Entonces imagínense toda esa red con la que estoy conectado y todos esos recursos que están de este lado del sub y baja. Entonces tengo ahí un gran peso. No es un recurso, son un montón de recursos que están ahí. Y entonces llega la adicción de este lado del sub y baja, y la adicción, por más que brinque, nosotros le decimos: ¿qué crees? Que pesamos más de este lado. Ni siquiera estamos en el punto de equilibrio de la sobriedad, sino que los recursos son como un gran peso de gloria que se acumula en nosotros y nos ayudan para no recaer. Ir más allá de la sobriedad es como dice Efesios 4. Me encanta ese pasaje de Efesios 4, porque yo les decía también la vez pasada, Efesios 4 para mí describe, Pablo no lo hizo con esa intención, ni habla de eso. Pero el enfoque que yo veo ahí en Efesios 4 es el enfoque de una persona que está luchando con algún tipo de adicción. Dice la Biblia que aquellos que están luchando con algún tipo de adicción tienen entenebrecida la mente. Bueno, los gentiles que no conocen a Dios tienen entenebrecida la mente. Y los estudios de neuroimagen que se han hecho muestran que cuando alguna persona está luchando con algún tipo de adicción, en su cerebro se liberan un montón de neurotransmisores que atrofian de tanta hiperestimulación los circuitos neuronales del cerebro y entonces por protección se apagan. Es como las casas en México. Tenemos cajas de fusibles que aquí tenemos, o tenemos cajas de los que tienen fusibles de esos de alambrito, no importa del que sea. Pero si llega la corriente eléctrica es buena, nos permite usar un micrófono y que me escuchen hasta allá atrás. La energía eléctrica nos permite tener los ventiladores que de otra manera harían menos llevadero estar aquí con este calorcito. La electricidad nos permite tener la música, tener un montón de cosas. Pero ¿qué pasaría si nosotros pensamos que esa electricidad que es buena, como es tan buena, que nos llegue de la calle una carga 10 veces mayor? ¿Eso sería algo bueno? No. Eso se llama sobrecarga eléctrica. Y cuando se produce una sobrecarga eléctrica, los edificios y las casas se autoprotegen, aunque no lo sepamos. Se protegen con esas cajitas que tienen pastillas y fusibles. Cuando llega una sobrecarga de algo que es bueno, este edificio se protege, se apaga todo, ¿verdad que sí? Y entonces manualmente tienen que ir y encender pastilla por sobrecarga, cambiarlo y todo transcurre de manera normal. Nuestro cerebro está diseñado de la misma manera. Hay cosas buenas que Dios nos ha dado.
El sexo es algo bueno. Dios lo creó, no lo inventó el diablo. Dios lo creó para que se pudiera disfrutar con los límites adecuados como una chimenea. Si nosotros tenemos fuego en una chimenea, hasta nos acercamos y ¡ay, qué rico! Y hasta se nos antoja asar bombón. Pero pongan el fuego aquí en medio y todos corremos. ¡Ah, un incendio! Entonces, el sexo como ese fuego necesita límites como en una chimenea para que digamos, ¡qué rico! ¡Qué delicia! Tal y como Dios lo diseñó. El sexo fuera de la chimenea, fuera del contexto del matrimonio, ¡ah, desastre! Un embarazo no deseado, una infección venérea. Escóndete, que nadie sepa. Y cuando el fuego está en la chimenea, que todo el mundo sepa que está ahí. Que todo el mundo sepa que tú y tu esposo, tu esposa, tu cónyuge tuvieron sexo. Sí, que todo el mundo se entere y que además vamos a tener un bebé. No se esconde eso. Pero cuando no tiene límites, no, mejor ni hables de eso. Cuando nos llega algo bueno, nuestro cerebro lo procesa. Pero cuando algo bueno llega en exceso o sin límites, nuestro cerebro se autoprotege. El fentanilo, por ejemplo, que es una de las drogas que más daño está haciendo hoy en día, es un medicamento para el dolor. Se diseñó para el dolor en dosis muy pequeñas. Pero cuando esa sustancia llega en exceso al cerebro, el cerebro se apaga porque lo sobreestimula y esos circuitos se sobrecalientan, los circuitos del cerebro, y el cerebro, para protegerse a sí mismo, apaga los fusibles. Efesios 4. Hay oscuridad en la mente cuando hay una sobrecarga de esas sustancias o de cosas buenas. Y por eso el Señor dice, me encanta al final de Efesios 4 que dice, el que antes robaba tenía adicción a las cosas ajenas, ¿verdad? El que antes robaba, estamos en un extremo del sub y baja. El que antes robaba, ya no robe. Pero ahí no se queda Pablo. Pablo dice, no te quedes en medio del sub y baja, porque vas a recaer. Dice, el que antes robaba, ya no robe, sino ahora trabaje con sus manos para bendecir a alguien más con el fruto de su trabajo. Algo más allá del punto de equilibrio. Entonces, Dios no está, por supuesto, en contra de la sobriedad, pero Dios quiere que vayamos más allá de ella. Entonces, la sobriedad es el equilibrio frágil que requiere esfuerzo consciente y constante para no recaer. Antes de llegar al punto de conexión, tenemos que estar en el punto de sobriedad. ¿Y qué es la conexión? Es un estado de plenitud y paz. Es una relación restaurada viviendo en libertad y propósito. Y ahí les puse otras cosas, ¿verdad? Por ahí pusieron la imagen de qué es la adicción. Les puse como muchas definiciones, académicas y no académicas. La adicción también es una enfermedad crónica del cerebro. Altera los circuitos de recompensa, estrés y autocontrol. Y es un intento por resolver el dolor. ¿Cuántos de nosotros hemos cargado con una vida de dolor y no nos hemos dado cuenta de que nos refugiamos en otras cosas para que no duela tanto? Hasta decimos, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Y qué? Yo no quería ese juguete. ¿Y qué? ¿Y qué? Yo no quería esta relación. ¿Y qué? ¿Y qué? No me importa que mis papás no me afirmen, no me amen, no me abracen. ¿Y qué? ¿Y qué? Y utilizamos mecanismos de defensa para eso. Entonces, no voy a hablar mucho acerca de toda esa parte del dolor, pero quiero decirles que si alguno de ustedes está atravesando por situaciones de dolor, aún relacionadas con el ministerio, el año antepasado estuve atendiendo a muchísimos hijos de pastores y de ministros. No sé, como que el consultorio va por oleadas.
Y el año antepasado estuve atendiendo a muchísimos hijos de pastores y de ministros con problemas de adicciones. ¿Y por qué se engancharon con adicciones? Porque papá y mamá nunca estaban, se la pasaban viajando, predicando a las naciones, lo cual no es malo, es excelente. Pero a veces como padres, yo hablo para mí, a veces como padres necesitamos priorizar un poco más la relación con nuestros hijos que se está desarrollando. Y algunos de esos chicos que he atendido me decían eso. Es que mi papá, mi mamá se la pasan viajando y nunca están en casa. No saben si estoy o no estoy o con quién estoy. O me valoran siempre y cuando yo les hable en términos bíblicos. O me valoran siempre y cuando yo me involucre en las áreas de servicio de la iglesia y solo así me ven. Si no sirvo, entonces soy invisible. Y eso puede generar cierto dolor y ciertas heridas en el corazón por expectativas no cumplidas. Y a veces sin querer, queriendo, nos enganchamos en algo. He conocido personas que dicen, me voy a relajar solo un momento, y para relajarse utilizan una copita de alguna bebida espirituosa. Y cuando menos se dan cuenta, ya se bebieron toda la botella. O de tanto estrés, tienen dolores de cabeza y entonces empiezan a tomar un analgésico. Pero como no estamos resolviendo la causa raíz, que es el estrés y la ansiedad por un montón de cosas, es más fácil volver a tomar esta pastillita y la siguiente y una dosis más fuerte, ir con el neurólogo, con el psiquiatra y tener cada vez medicamentos más fuertes hasta que nos enganchamos con un medicamento que causa adicción. Hay chicos que me decían, yo no me daba cuenta, pero cada vez que me desvelaba no rendía lo mismo. O cada vez que yo estaba enojado con mi mamá o con mi papá, de puro coraje, veía pornografía. Y decía, esto es culpa de mi papá. No es culpa mía, es culpa de mi papá porque no me valora lo suficiente. Y me voy a ensuciar. A ver qué hace mi padre con un hijo sucio. He escuchado de todo. Una probadita, pero entonces aprenden esos mecanismos de regulación. Y es bien difícil salir de ahí, porque siempre se busca la misma alternativa. Entonces, quiero decirte que no estás solo. Dios ve tus heridas, aunque tú no las muestres a nadie, aunque todo el mundo piense que estás bien, aunque nadie sospeche que debajo de esa fachada de servicio existe eso. ¿Cuáles son las señales de alerta de las cuales nos tenemos que preocupar? Eso sí se los puse ahí. Entonces ahí les puse señales de alerta físicas, emocionales, conductuales. Las señales físicas, tolerancia y abstinencia. ¿Voy tolerando cada vez más algún comportamiento? ¿O me voy absteniendo de ciertas cosas? Ahora también va relacionado con el ciclo de la adicción. ¿Cómo funciona nuestro cerebro en términos de adicción? Si yo de repente abro esta botella y digo, tienen calor, ya sospecharon lo que quiero hacer, ¿verdad? Y entonces, la primera fila se va a mojar, porque los agarré desprevenidos. Pero la segunda fila va a decir, a mí no me pasa lo mismo, y entonces o se hacen más para atrás o se cubren con algo. Y entonces si yo me acerco más y digo, ahora voy a mojar más lejos, si los vuelvo a agarrar desprevenidos a una de las filas, se van a mojar. Pero la fila de atrás va a decir, no, yo me voy a ir más para atrás, me voy a sentar porque yo no quiero que me mojen. Nos protegemos. Dios nos diseñó para que nos protejamos. Y eso pasa con nuestro cerebro. Cuando alguien consume por primera vez
pornografía, una sustancia, alcohol, cuando alguien juega en el casino. Son actividades que generan cierto tipo de liberación en el cerebro. Y si es un estímulo demasiado grande, demasiado grande, la pornografía lo es. ¿Por qué la pornografía es un estímulo tan grande? Porque no fuimos diseñados para mirar pornografía. Ver pornografía en los tiempos de mis abuelos, que veían revistas en papel, y no digo que eso estuviera bien, equivale a querer estacionar el camión de Coca-Cola en el patio de mi casa. No estamos diseñados para estacionar un camión de Coca-Cola en el patio de nuestra casa. Vamos a romper algo. No fuimos diseñados para eso. Pero ese eran los tiempos de mi abuelo. Ver pornografía hoy en el siglo XXI es como querer estacionar un jet en el patio de mi casa. ¿Qué pasaría si quiero estacionar un jet en el patio de mi casa? Termino destruyendo mi casa y la de los vecinos y alguien muere. O sea, si estacionar el camión de Coca-Cola es malo, intenten estacionar un jet. Es un estímulo, es un hiperestímulo. Entonces, cuando por primera vez miras pornografía o consumes algún tipo de sustancia, tu cerebro lo agarra desprevenido y la primera fila de neuronas es como, ¿qué pasó aquí? La siguiente fila de neuronas se protege y guarda sus receptores. A mí no me va a pasar lo mismo. Por eso la segunda vez ya no se siente igual. Y entonces, ¿qué hacemos? Aumentamos la dosis. Pero no es que necesitemos una dosis mayor, es que nuestro cerebro ya no está reaccionando de la misma manera. Hay una diapositiva que tiene como un caminito, sendero. Ok, esa me la pones, por favor, esa mera. Yo agrupé en este acróstico lo que he aprendido sobre recaídas, porque también quiero hablarles de las señales de las recaídas. Estamos en estado de sobriedad, ya no fumo, ya no me masturbo, ya no miro pornografía, ya no me drogo, ya no apuesto. Estoy bien. No. Tenemos que, en ese estado de sobriedad, tenemos que prestar atención a estas señales de recaída. Puede haber más, pero ya no cabían en el acróstico. Y entonces me quedó re bien ese acróstico con esas palabras, porque ese acróstico engloba como el 90% de las causas de una recaída. Soledad. Cuando me siento solo. No es cuando estoy solo, es cuando estoy en medio de una multitud y a pesar de ello me siento solo. Esa es una señal de recaída. Enojo. Tiene que ver con las emociones. Cuando estoy enojado, ¿qué hago cuando estoy enojado? Tengo derecho a experimentar la emoción. Efesios dice, airaos, pero no pequéis. Tengo derecho a experimentar enojo. Jesús se enojó. Jesús se entristeció, Jesús se angustió, Jesús se regocijó, Jesús experimentó todo el espectro de emociones. Y Dios nos dio las emociones para que las podamos experimentar, porque las emociones no son buenas ni malas, las emociones solamente son un indicador de lo que está pasando dentro de nosotros. Nada más dice Efesios, airaos, pero no pequéis. No tomes decisiones cuando estás enojado, triste, perturbado, frustrado y todo lo que determine en nado, oído, tos, ocho. No tomes decisiones cuando tienes las emociones de manera tan intensa. La N es de necesidades no satisfechas. No me siento conectado, no me siento amado, no me siento validado, no me siento aceptado, no siento que encajo. Uy, wow, alerta roja, riesgo de recaída. La D es de dolor.
me siento lastimado, me siento adolorido porque no cumplí con la expectativa de alguien. Porque mi papá y mi mamá me dijeron que yo no era suficiente. Porque mi pastor me dijo que no era suficiente. Porque mi novio, mi novia me dijeron que yo no era suficiente o no era la persona que ellos estaban buscando. Dolor. Riesgo de recaída. Estrés. ¿Cómo gestionamos el estrés? El estrés no lo vamos a eliminar. El estrés es parte de la vida. Pero es la manera en la que gestionamos el estrés. ¿Cómo lo gestionamos? ¿Cómo nos regulamos emocionalmente? La R es de rutina. ¿Qué hacemos cuando estamos aburridos? Y la O de opresión u ofuscación. ¿Qué me ofusca? ¿Qué me oprime? ¿Qué hace que yo sienta que tengo el agua no hasta aquí, sino hasta acá? ¿Qué nos tiene hartos? Esto ya me tiene harto, por lo tanto, esa es una señal de recaída. Con los pacientes que yo voy caminando, siempre repasamos esto. ¿Qué señal tienes ahí? Estoy aburrido. Ok. Señal de recaída. ¿Qué podemos hacer con tu aburrimiento? El aburrimiento no es malo ni es bueno. A mis hijas siempre les digo, el aburrimiento es el padre de la creatividad. Entonces cuando llegan conmigo, papi, estoy aburrido. El aburrimiento, sí, ya sé, es el padre de la creatividad. Ajá, shushu, ¿ve a hacer algo? Es bueno estar aburridos, porque eso nos impulsa a un descubrimiento, a entretenernos, a conectarnos, a hacer algo creativo en el buen sentido, ¿eh? También en el mal sentido se aplica, pero nosotros tenemos que buscar redimirlo para el buen sentido. ¿Qué haces cuando estás aburrido? Y esta generación, generalmente cuando alguien está aburrido, sacamos a súper antiaburrimiento, que no es súper antiaburrimiento. Esto nos engancha más y nos activa más y nos hiperestimula. No es malo tampoco. Si fuera malo yo no tendría uno, ¿verdad? Es una buena herramienta, pero hay que saber utilizarla. Y si lo sacamos cada vez que estamos aburridos, le estamos diciendo a nuestro cerebro que genere una dependencia de. Y no saben los casos que yo he atendido de dependencia de estas cosas, por no saber gestionarlo. Entonces, si tú conoces al primo del amigo de un vecino que está lidiando con algún tipo de adicción, porfa, tómale foto y se la llevas o pide los PDFs y se lo llevas y dile, mira, el hermano Eduardo dice que si estás en alguna de estas situaciones pidas ayuda. Porque es el caminito que nos lleva hacia la muerte. Es el caminito que nos lleva hacia la recaída. Es el caminito que nos lleva del otro lado del sub y baja, hacia la adicción. Es simple de entender, ¿verdad? Sobriedad, estoy más o menos bien, pero si experimento alguno de las señales de sendero, puedo recaer hacia la adicción. Pero si estoy en el punto de sobriedad y camino más allá, eso va a tener un peso que me va a impedir regresar a la adicción. Sé que a lo mejor no es tan difícil de asimilar, es fácil de entender. Lo difícil es qué onda cuando estamos en eso, cuando lo estamos superando. Ahora, déjenme decirles una cosa. Como cristianos, y he atendido a muchos cristianos, a veces podemos estar experimentando algún tipo de adicción sexual, adicción sobre todo a la pornografía. Es súper adictiva y se diseñó para eso. Se diseñó para eso. Las drogas también se diseñaron para hacerse adictivas. Pero sobre todo como cristianos, cuando experimentamos algún tipo de adicción sexual, la disfrazamos de otra cosa. Y entonces alguien empieza a beber o a drogarse o a fumar para que entonces vean su adicción de la superficie y entonces empiece a obtener ayuda. Para no tener que revelar lo que hay debajo de esa adicción principal. Porque es más llevadera.
Y veo una conexión en eso, porque jovencitos, jovencitas que empiezan a hacer eso, que dicen estoy fumando o estoy bebiendo o estoy en medio de relaciones tóxicas para que los demás no volteen a ver con lo que realmente estoy batallando, con el tiempo se empiezan a odiar a sí mismos y empiezan a tener pensamientos de muerte, pensamientos de suicidio. Qué interesante que una situación nos lleva a otra. Jovencitos que me dicen, ya no quiero vivir porque ya no quiero avergonzar a mi mamá, porque ya no quiero avergonzar a mi papá, porque no quiero que descubran la farsa que soy. Y chicos, ahí el problema lo estamos trasladando a otro lado y estamos pensando por alguien más. Yo lo he visto en terapia familiar que alguno de los chicos es que siento y pienso que estoy decepcionando a mi papá. Afortunadamente ahí está el papá en la sala. Ok, papá, quiero que le digas a tu hijo cuán decepcionado estás de él. No, no estoy decepcionado de él. Es mi orgullo. Es el hijo a quien amo. Daría mi vida por él. Entonces, si tú has pensado que puedes decepcionar a tus papás, déjame decirte que tus papás hacen lo menos en lo que están preocupados. Muchos de los papás de los que están aquí darían la vida por ti. Así que no se trata de tus papás, se trata de ti. ¿Qué vas a hacer para superar esa situación? Lo primero es quitarse la máscara, la cubierta para enseñar las heridas. Y decir, yo estoy lastimado, yo estoy herido y por eso estoy buscando algo para que cubra mi dolor. Por eso me estoy comportando de esa manera. Ahora, ¿estoy justificando ese comportamiento? Para nada. Pero el primer paso es tratar de entender con qué cosas estamos luchando. Les puse un diagramita que son como un montón de bolitas, un diagrama así raro que dice adicción, sobriedad, conexión. Ese mero. Ahí tenemos otra manera de ilustrar el sub y baja. La adicción de un lado, la sobriedad en medio y la conexión del otro lado. En la adicción estamos conectados con un estado de fantasía. Pienso que nadie me va a querer, pienso que voy a decepcionar a mis papás, pienso que estoy solo, pienso que no tengo habilidades, pienso que soy antisocial, pienso que... Pero es una fantasía. Cada uno de ustedes tiene dones, talentos, habilidades. Son increíbles, nada más que no lo han descubierto. Y no lo van a descubrir en soledad. Necesitan descubrirlo en medio de un grupo que les ame, que les impulse, que les acepte tal y como ustedes son. Increíbles. Y cuando lo descubren, llegamos al otro lado, conexión. Estamos conectados con la verdad, con las emociones, con familia, con Dios, con prédicas, con la Biblia, con... ¿Ven qué lado pesa más? El lado de la conexión. Estamos llenos de conexiones y entonces en medio de eso hay cambios, hay madurez, hay crecimiento, renovamos la mente, tomamos decisiones, confesamos si estamos escondiendo alguna situación, rendimos cuentas, nos hacemos responsables de nosotros mismos, aprendemos dominio propio, reaprendemos, nos disciplinamos. Es solo un panorama. Y las letras bien chiquitas, yo sé. Pero es que es una imagen así, tamaño macro. Entonces, en el libro, en cada capítulo, vamos haciendo como un zoom a cada una de esas cosas. Algunas ya se las comenté, por eso me interesaba que vieran esa parte. ¿Cuál es el tratamiento para las adicciones? Hay uno que así dice, tratamiento para las adicciones. Si me la pueden poner ahí, porfa. Es la 2 más. Ajá, una más, esa mera.
Cuando trabajamos con adicciones, el tratamiento siempre, con algunas variaciones, pero siempre va a involucrar esto: desintoxicación, tratamiento, terapia y acompañamiento. Siempre. Chicos, si conocen al primo del amigo de un vecino que esté lidiando con algún tipo de adicción, el primer paso es desintoxicación. Por eso existen los anexos, o las clínicas de tratamiento, o los centros de rehabilitación, o las casas de restauración. Tienen 1000 nombres, dependiendo del enfoque y de quién las abra. Pero ¿qué se hace en esos lugares? La persona va y voluntariamente se interna para no tener ningún contacto con aquella adicción con la que está batallando. Ahí adentro no tienen internet para no estar batallando con adicción a la pornografía. Adentro no está el vendedor de droga, de alcohol, para poder lidiar con eso. Entonces, lo primero que necesitamos es aislarnos de eso. Pero para aislarnos de eso, lo que tenemos que hacer primero es decir: yo estoy batallando con esto. No es de: mamá, me voy a internar 3 meses en la clínica de tal iglesia porque una amiga se va a internar y quiero acompañarla. Obvio que no, ¿verdad? Es: papá, mamá, estoy batallando con esta adicción. No lo había dicho por miedo a decepcionarlos, pero aprendí en el evento de Puerta del Cielo que lo primero que necesito hacer es desintoxicarme. Y para desintoxicarme necesito ayuda, y necesito que alguien me ayude a evitar esos estímulos. Necesitamos ayuda. Lo segundo, tratamiento. ¿Tratamiento de qué? Cuando viene la malilla, cuando viene el síndrome de abstinencia. Necesitamos, a veces, cuando es una adicción a alguna droga, al alcohol, tratamiento médico, dependiendo del caso. Porque de repente, a lo mejor en el tiempo de preguntas y respuestas pudiera surgir ahí, me preguntan: ¿cómo puedo acceder a las sustancias para el tratamiento de mi adicción? Y yo: no, espérate. Es como decir: ¿cómo me pongo una férula en el brazo cuando me corté el dedo? No. Cada tratamiento es individualizado y los médicos o los psiquiatras son los que deciden si ese tratamiento es adecuado para todos. Depende del tipo de adicción con la que la persona estuvo luchando. Es individualizado. Sí o sí hay que tomar terapia. ¿Porque estamos locos? No. Porque necesitamos reaprender habilidades para la vida. Eso nos lo enseña la Biblia. Así que en la Biblia están todos los principios que necesitamos para estar bien de este lado de la eternidad. Los principios bíblicos son para vivir bien de este lado de la eternidad. Ya sé que me están viendo raro porque no he completado la frase. ¿Qué necesitamos del otro lado de la eternidad? A Jesús. Hay gente que vive de este lado de la eternidad y aplica principios bíblicos sin ser cristiana. Por ejemplo, Proverbios dice: el alma generosa prosperará. Hay gente que no es cristiana y es generosa y prospera. Y no es cristiana. Y le va bien de este lado de la eternidad. Está bien, qué bueno, qué padre que vivan con esos principios. Pero de este lado y del otro lado de la eternidad necesitamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Más del otro lado de la eternidad. De este lado de la eternidad todavía a algunos les queda una interrogante, pero cuando atravesamos la puerta de la eternidad, ahí sí queremos tener la certeza: Señor, yo sí me quiero ir al cielo. Entonces tenemos todos estos principios para vivir bien de este lado de la eternidad y para estar con Dios del otro lado de la eternidad. Pero el plus que tenemos es que además vamos a tener su presencia de este lado de la eternidad si le recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero a veces no los aplicamos, no los aprendemos y queremos aprender de la manera difícil. Esta es la manera fácil. La manera difícil es a través de la terapia y además es costoso. Esto es gratis. La terapia es para aquellos que no han aplicado principios bíblicos en su vida y tienen que ahora aprenderlo a lo difícil y a lo caro. Pero ahí está.
y es útil. Claro, también están los principios bíblicos en medio de casas de restauración que lo aplican. Hay una Biblia que es la Biblia Renacer y otra Biblia que es ya son como Biblias como con notas adicionales muy específicas de celebremos la recuperación. Estas dos Biblias las están utilizando en casas de restauración de adicciones que trabajan junto con iglesias. También aplican los principios bíblicos y acompañamiento, la parte espiritual. Hay una estadística, yo sé que no voy a manejar muchas estadísticas más que esta, del 100% de personas que se recuperan de algún tipo de adicción, el 90% recae. Una y otra vez. Solo el 10% de las personas que superan las adicciones no recae o no vuelve al estado original. Y cuando empezamos a averiguar qué tiene ese 10% que no tenga el otro 90%, es que se aferran a su espiritualidad, a su fe, a una relación con alguien más grande que ellos. Los 12 pasos de AA, reconocemos que hay un ser superior que Por eso han sido tan exitosos los 12 pasos. Pero aquí no hablamos de un ser superior, aquí hablamos de Jesucristo como Señor de señores, Rey de reyes, el Dios que creó el cielo y la tierra, el Dios que tiene todos los recursos para que tú y yo encontremos verdadera sanidad, restauración, libertad. Así que si alguno de ustedes ha lidiado con este tipo de adicciones y quiere ser del 10% que la supera, necesitamos a Jesús. Necesitamos una relación con el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que implica el tratamiento de las adicciones. Yo sé que ahí hay un montón de cosas que puse y nunca termino con las diapositivas porque son ayudas visuales para aquellas cosas que queremos hablar. Me encanta un versículo que está en Isaías 51:19, que justamente nos habla de cómo nosotros superamos también las adicciones. Isaías 51:19 nos dice, y para no errarle, déjenme lo busco aquí en mi Biblia. Y con eso voy a terminar, con este pasaje. Aquí está. Isaías 51:19 dice, estas dos cosas te han acontecido, asolamiento y quebrantamiento. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? No lo vamos a tomar aislado y no nos da tiempo de ver el contexto, pero el contexto es de un pueblo que está en la cautividad. Fueron sacados de su tierra, fueron esclavizados. Ese es el contexto del pasaje. Y entonces Dios empieza diciendo, estas dos cosas te acontecieron. Asolamiento y quebrantamiento. Alguien se siente solo y alguien está herido. Entonces, cuando necesitamos entender el contexto de las adicciones, pensamos primero en soledad. Ok, nos vamos a detener un minutito en esta parte de la soledad. Cuando empezamos a tener conciencia de nuestras emociones y lo que siente nuestro cuerpo, es neutro. Las emociones no son buenas ni malas. Solo indican lo que está pasando aquí adentro. Igual, las sensaciones del cuerpo no son buenas ni son malas. Están indicando que algo está sucediendo. Por ejemplo, si yo hoy no hubiera desayunado, que desayunamos bien rico gracias a los que lo hicieron posible, pero si yo no hubiera desayunado y pusiera el micrófono aquí abajo, escucharían. Ese sonido no es bueno ni malo. Es un indicador de que tengo hambre. Es un indicador de que necesito comer. Lo malo es que no haga caso a esa señal. Y entonces voy y como. Si siento la garganta seca o la boca seca, es un indicador de que estoy deshidratado y necesito beber agua. La sed no es mala ni buena, solo está indicando algo que está sucediendo aquí adentro. Vayamos al alma.
a la soledad, porque estamos hablando de la soledad. La soledad no es buena ni es mala. El sentimiento de soledad, la señal de soledad. La soledad únicamente nos está indicando que necesitamos algo. ¿Qué necesitamos cuando nos sentimos solos? Y a lo mejor el primo del amigo de un vecino que tú conoces se ha sentido solo. ¿Qué nos indica eso? Que necesitamos contacto físico. No necesitamos llamarle a alguien por Zoom. Oye, amigo, amiga, me siento solo, sola. No, eso no es contacto físico. Necesitamos en esos casos menos virtualidad y más realidad. Necesitamos contacto físico. Necesitamos salir de nuestra habitación, ir con mamá, papá y dejar que nos abracen. O si no te gustan los abrazos de papá y mamá, los abuelos dan mejores abrazos, me han contado. Necesitamos venir a la reunión. ¿Por qué una reunión en la iglesia? Porque hay harto contacto físico, por lo tanto harta oxitocina en el cerebro. Nos sentimos más conectados. ¿Dónde empieza el contacto físico? Llegamos y, hermano, Dios le bendiga. Ya nos saludamos, piel con piel, ¿se dan cuenta? Y algunos se quedan nada más en eso. Hola, Dios te bendiga. Pero algunos, ¿qué onda, bro? Más contacto físico. Algunos todavía se dan con el hombro, algunos se abrazan, algunos ¡mua, mua! Más contacto físico. Y luego si estamos en medio de la reunión, digo, a lo mejor no es tan común, pero a veces pasa que nos podemos tomar de la mano con alguien y adorar a Dios juntos. Así que vamos a aprovechar la teoría para hacer la práctica. Toma de la mano a alguien que está ahí junto a ti. Tómale de la mano. Levanta su mano. Ok. Ahora cierra tus ojos. Ahora dile, Señor, yo bendigo a mi hermano que está junto a mí. Y miren, cuando adoramos juntos, es conexión. Es el antídoto a la soledad. ¿Puedes soltar su mano? Ahora, más práctica. Imagínate que alguien dice, yo estoy necesitado de algo, tengo una necesidad. Ok, entonces ahora, muy respetuosamente, pon tu mano sobre el hombro del que está ahí a tu lado. Y empieza a orar por él. Y dile, Señor, yo no sé con qué está lidiando mi hermano, mi hermana. Pero Señor, yo te pido que si está lidiando con la soledad, Señor, tú empieces a liberar oxitocina en su cerebro. Que su cuerpo pueda experimentar este contacto físico como algo bueno. Ya estamos orando por la parte del cuerpo, ya estamos orando por el alma y el cerebro, la oxitocina. Ahora vamos por el Espíritu. Espíritu Santo, yo quiero pedirte que si alguno de los chicos, de las señoritas que están en este lugar, está experimentando soledad, que tu presencia le inunde ahora mismo en el nombre de Jesús. Que tu presencia ministre su espíritu, que tu presencia ministre su cerebro, sus conexiones neuronales, sus conexiones nerviosas, su sistema musculoesquelético, que hasta sus músculos se relajen de tu presencia y del contacto físico que está experimentando aquí. Señor, oro para que cada uno de los jóvenes y de las señoritas puedan encontrar conexión en ti, que se puedan conectar contigo, que encuentren una comunidad que les ame. Casi terminamos. Ahora sigan con los ojos cerrados. Y ahora céntrate en la necesidad que tienes. Yo no te voy a pedir que pases aquí al frente, no voy a hacer eso. Pero quizá algunos de los que han venido aquí están experimentando dolor,
decepción, expectativas no cumplidas. Quizá estás batallando con adicción al alcohol, al tabaco, a la pornografía, a alguna adicción al juego, a mil cosas, a las pantallas. Cierra tus ojos y dile al Señor, Señor, yo necesito tu ayuda. Yo me he sentido como lo que tú describes en Isaías 51:19. Tú me estás diciendo, estas dos cosas te han acontecido, asolamiento y quebrantamiento. Me siento solo y además me siento herido. Tengo hambre de conexión, tengo hambre de tu presencia, tengo hambre de tus recursos y además alguien o algo me ha lastimado, pero tú me dices ahí mismo que tú te dueles de mi dolor y que tú además me consuelas. Tú eres mi consuelo, Señor. Tú eres mi recurso. Señor, así que hoy solo te voy a contemplar. Y mientras estás ahí orando por ti, ahora contempla a Jesús. Jesús, yo te veo sentado en tu trono, poderoso. Yo te veo sentado en tu trono gobernando las naciones, sentado en tu trono mirándome a mí y yo mirándote a ti. Me siento tan indigno, me siento tan pequeño, me siento tan inadecuado, pero no me voy a centrar en mí, me voy a centrar en ti. Tú eres hermoso, tú eres glorioso, tú eres poderoso, tú eres el alfa, tú eres la omega, tú tienes los recursos, tú nos has dado tus principios, tú nos has obsequiado tu presencia, tú estás ahí para mí, tú eres fiel, tú te haces presente. Y ahora empieza a darle gracias a Dios, aunque no lo veas obrar todavía. Dios, gracias. Gracias porque yo sé que te voy a empezar a ver obrar en mi vida. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú me vas a rodear de gente fiel. Gracias porque tú me vas a ayudar a superar cualquier cosa que pueda traer en mi corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ¿qué acabamos de hacer? Una parte del ejercicio es contemplación. Contempla a Dios. No es oro. La oración es otro recurso. La lectura de la palabra es otro recurso. Pero la contemplación, wow. Señor, contemplo tu belleza. He trabajado en algunos grupos de hombres que están batallando con adicciones y una de las tareas que les dejamos todos los días, sí o sí, llueve, trueno, relampaguee, aunque sea 29 de febrero, sí o sí, todos los días, contempla belleza. Sal a tu azotea, mira un paisaje, mira una planta, mira un animal y además contempla a Dios. Cierra los ojos y simplemente imagínatelo como lo describe Apocalipsis, como lo describe Ezequiel, como lo describe Daniel, como contémplalo. Jesús, yo te contemplo. Solo te miro a ti. Y ese ejercicio de contemplación nos ayuda a reconectar y recablear el cerebro. El agradecimiento nos ayuda a apagar la amígdala y a bajar el estrés y la ansiedad. Podemos hablar de mil cosas, pero el tiempo es limitado, así que yo les agradezco por ser tan buenos alumnos.